Durante la antigüedad existieron en el norte y centro de Europa unos pueblos que fueron nombrados por los griegos como celtas. Eran de origen indoeuropeo y estaban en constante migración, según nos cuentan los historiadores de la época. Posteriormente, durante el periodo romano, estos comenzaron a expandirse por todo el continente, encontrándose con varios de estos celtas, a los cuales conquistaron e integraron a su sociedad. Algunos de estos pueblos fueron los celtíberos de la península itálica y otros más fueron los galos, que es el nombre por el cual los romanos conocieron a los celtas que vivían en el actual territorio de Francia, así como parte de Bélgica y los Países Bajos. Entre los años 58 y 51 a.C., Julio César emprendió la conquista de la Galia, o séase, la región habitada por los galos, concluyéndola con la rendición del rey Vercingétorix, líder que había formado una coalición de tribus galas para oponerse a los romanos. Más tarde, durante el siglo XX, el guionista René Goscinny y el dibujante Alberto Uderzo crearon en Francia una historieta, la cual precisamente se centraba en el periodo galo, que hasta ese momento jamás había sido representado en ninguna historieta. En cuestión de horas, los dos socios crearon una trama que se centraba en una aldea gala típica de la época en la que Julio César invadió la Galia, y diseñaron un protagonista para la tira. En un comienzo, Uderzo pensó en un guerrero enorme, fuerte y bravo que atemorizara a los romanos con su presencia. Sin embargo, Goscinny tenía una idea un tanto diferente de la de su colega. En lugar de que fuera un guerrero grande y fuerte, lo hizo pequeño, pero astuto y ágil de mente, que resolvía sus problemas con ingenio más que con fuerza bruta. Uderzo aceptó la idea. Sin embargo, aún no se deshacía de la idea de un guerrero grande y fuerte. Así que acordaron en darle al protagonista un compañero con estas características. El nombre de estos dos personajes fue Asterix y Obelix respectivamente. Así, en octubre de 1959 nació Asterix el Galo, historieta que aún hoy continúa publicándose, y el tema que nos ocupa en el video de hoy. La historia de Asterix se desarrolla alrededor del año 50 a.C., en una aldea ficticia del noroeste de la Galia, la única parte del país que no ha sido conquistada aún por Julio César, quien también es un personaje dentro de esta serie. Esta aldea está rodeada no por uno, ni por dos, sino por 4 campamentos romanos: Babaorum, Aquarium, Laudenum y Petibonum, los cuales intentan constantemente tomar la aldea. No obstante, esta los repele de manera exitosa, dejando a las legiones maltrechas y confundidas, siendo esta la única razón por la cual los romanos todavía no controlan esta pequeña porción de la Galia. Pero, ¿a qué se debe semejante proeza militar? Pues, amigo mío, se debe a que los aldeanos poseen una fuerza sobrehumana que los ayuda a pelear contra los romanos. Sin embargo, aclaro, esta fuerza no es permanente, ya que se adquiere tras beber una poción mágica que es preparada por un druida, el cual también vive en la aldea. Pero los romanos son conscientes de esta ventaja e intentan evitar que el druida prepare el brebaje o bien robar un poco para ellos mismos, siendo básicamente la trama de la historieta. Y digo básicamente porque de repente por ahí se centran en otros eventos que poco o nada tienen que ver con la Galia, pero de eso hablaremos en un rato más. El protagonista, como el título lo menciona, es Asterix, un pequeño guerrero galo que es astuto y sagaz,
resolviendo gracias a su inteligencia los problemas que se le presentan. Sin embargo, gracias a la poción de fuerza, también le entran los moquetazos y se madrea a sus enemigos cuando hace falta. Luego está el mejor amigo de Asterix, Obelix, un guerrero alto e imponente que, pese a su aspecto, es buena persona. Trabaja como repartidor de menjires, los cuales obtiene de la cantera que le heredó su padre. Cabe destacar que Obelix, a diferencia de los demás aldeanos, posee fuerza sobrehumana de una manera permanente. Esto debido a que, cuando era bebé, se cayó en un caldero lleno de poción de fuerza y se la bebió hasta saciarse. Gracias a este incidente, Obelix obtuvo fuerza de una manera indefinida, razón por la cual tiene prohibido tomar más, cosa que lo frustra bastante. Siempre acompaña a Asterix en sus aventuras y tiene un perro llamado Ideafix, al cual cuida y protege como un padre. Después tenemos a Panoramix, el druida creador de la poción mágica, quien, como vemos, es un hombre viejo y que por lo mismo es el hombre más sabio del pueblo, y a Ideafix, el perro de Obelix, quien hace su aparición en el quinto libro de la serie, titulado La Vuelta a la Galia. Ahí es un pequeño perrito que simplemente comienza a seguir a Asterix y a Obelix en su viaje alrededor de las Galias, sin que ninguno de los dos se diera cuenta hasta literalmente la última página del álbum, que es cuando Obelix lo oye ladrar y lo adopta. A partir de ese momento, el perrito acompaña a Asterix y a Obelix en todas sus aventuras siguientes. Pues bien, estos son los principales personajes de los cómics de Asterix. Sin embargo, también están otros, como Azuranceturix, el bardo, es decir, poeta y cantante en la aldea de Asterix, quien está convencido de que es un gran artista, pero no lo es. Abraracursix, el jefe de la aldea, que es amado y respetado por todos. Carabela, esposa de Abraracursix y primera dama de la aldea, una mujer de muy baja estatura, pero con muy mal carácter, que se la vive quejándose de la vida que le ha dado su esposo, y comparándolo con su hermano, que es un rico comerciante de Tudencia. Eda de Piedrix, el más viejo de la aldea, incluso más que Panoramix, quien pues no será tan sabio como este, pero que en contraparte posee una envidiable vitalidad, tanta como para participar activamente en todos los sucesos de la aldea, incluso en las peleas. Orden Alphabetix, el vendedor de pescado, quien opera un negocio de dudosa salubridad, ya que su pescado muchas veces no está fresco, sino que lo importa desde lejos. Esto a pesar de vivir en una aldea que está próxima al mar. Es Automatix, el herrero, es un señor cascarrabias y agresivo, al cual siempre vemos iniciar las peleas. Como dato curioso, se ha propuesto como su propósito de vida impedir que Azuranceturix cante, llegando a golpearlo brutalmente cuando pretende hacerlo. Obvio, al salir los romanos, también tenemos a Julio César y a otros personajes históricos de la antigüedad, y a Falbala, el amor platónico de Obelix, quien es rubia y esbelta, y también es un personaje recurrente en la tira. Al ser una tira cómica, el humor está sumamente presente en Asterix, y este humor es de tres tipos: los anacronismos, los nombres y las referencias a personajes famosos contemporáneos. Primero, en Asterix, muy a menudo se ponen anacronismos que no corresponden al momento histórico que es retratado en la historieta, como por ejemplo, los godos. En Asterix y los godos, estos son representados como militarizados y regimentados, similares a los prusianos de finales del siglo XIX.
Incluso los cascos que utilizan son similares a los que usaron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y los godos para nada eran así en la vida real. Y las papas fritas, que no fueron descubiertas por los europeos sino hasta 1500 años después, también entran en escena. En Asterix y los bretones, que en realidad vendrían a ser los britanos, estos hacen alusión a la Gran Bretaña del siglo XIX y XX, con referencias a los Beatles y Sherlock Holmes, o incluso al propio Winston Churchill, que aquí es el jefe de la aldea que resiste a los romanos. Ahora, pasando al siguiente apartado, algunos de los personajes secundarios son caricaturas de personajes o personas famosas, como Sean Connery, Arnold Schwarzenegger, Kirk Douglas, Jacques Chirac, etc. Y finalmente, los nombres, que como vimos en las traducciones al español, resultan graciosos o cuando menos divertidos. Bien, pues en el francés original de la tira pasa lo mismo, sacándole una sonrisa al espectador. Por cierto, los nombres de Asterix y Obelix son una alusión al líder galo Vercingetorix, de ahí que terminen en I y X. Y también la aldea de Asterix está levemente basada en Alesia, la ciudadela que Vercingetorix defendió del asedio de los romanos y que finalmente cayó en el año 52 a.C. Del mismo modo, la poción que prepara Panoramix se encuentra inspirada en las leyendas que había en torno a los druidas, quienes, de acuerdo con el folclore europeo, preparaban brebajes con propiedades mágicas. Y el pobre Asuranceturix igual fue creado con base en los bardos que había en aquel tiempo. Más allá de los galos, Julio César, Cleopatra y otros son retratados siguiendo al pie de la letra lo expuesto por las esculturas contemporáneas de estos, de modo que en Asterix el Galo podemos ver una representación buena e históricamente correcta de los personajes históricos que en ella aparecen. Y esta es una de las virtudes que tiene la tira, ya que, además de enseñarnos sobre la historia, también es divertida y hasta reflexiva, debido a que muchas veces los autores nos dan pequeñas moralejas en las aventuras de Asterix y de Obelix, y a que también le meten mucha crítica social a la tira, como la vez que Julio César hizo una pausa para construir una urbanización de lujo en el bosque vecino a la aldea de los galos. Este trajo un cambio de vida muy fuerte en la región y terminó por trastornar las costumbres de los galos en la aldea de Asterix, lo cual lo motivó a ponerse en contra de la urbanización desmedida del César. Situaciones que vemos muchas veces en los noticieros o problemas sociales de los que todo el mundo habla. Estos son puestos en la historieta como un anacronismo más, lo cual hace que el espectador se identifique con ella y se ponga a pensar un rato en su realidad, algo similar a lo que hacía Mafalda en Latinoamérica o Los Simpson durante sus primeras temporadas. Hay muchas formas en las cuales se le puede sacar jugo al universo de Asterix, y por ello es una obra que pienso que todos en algún momento deberían de leer. Asterix el Galo ha sido publicada desde los años 50 y a la fecha lleva ya 40 álbumes, los cuales nos muestran las distintas aventuras de los dos protagonistas. ¿Lleva? O sea que... ¿se sigue publicando? Así es. De hecho, el último álbum salió apenas este año, o sea 2023, y se llama El Lirio Blanco, en el cual se nos presenta a Vicio Virtus, un médico romano que pretende domesticar, por así decirlo, a los galos. Esto mediante una estrategia que precisamente se llama el lirio blanco. Sin embargo, aquí cabe señalar algo. Desde el 2013, ni Uderzo ni Goscinny han colaborado más en la tira,
Esto debido a que Goscinny murió hace más de 40 años y Uderzo se retiró hace 15, por lo cual las últimas historietas han corrido a cargo de un nuevo equipo creativo, compuesto por el guionista Jem-Ives Ferry y el dibujante Didier Conrad. No obstante, a pesar de ya no tener a sus creadores en la tira, esta se ha mantenido en el gusto del público y, del mismo modo, conserva una de las características que hicieron muy popular al cómic de Asterix. ¿Te acuerdas de que hablé de los anacronismos y de que mencioné a Cleopatra, verdad? Bueno, pues eso es porque la historieta de Asterix no solamente se concentra en la aldea de los galos, sino que también toma locaciones en distintos escenarios de la antigüedad, como en las estepas de Asia, las Islas Británicas, la España de los siglos romanos o el Egipto de Cleopatra, todos ellos retratados con un apoyo histórico, inteligencia y humor, de tal modo que, al contrario de lo que se pudiera esperar, Asterix y Obelix viajan a muchos lugares de la antigüedad, incluyendo con ello la historia de varios países de Europa y del área del Mediterráneo, por lo cual es muchísimo más diversa que las tramas que solamente se concentran en un lugar específico. Y todo lo que hemos visto anteriormente se ha visto reflejado en las altas ventas que ha tenido la historieta, no solamente en Francia, sino alrededor del mundo, pues ha sido traducida a 100 idiomas diferentes, llegando a regiones que poco o nada tienen que ver con la Europa de Asterix, como Oceanía o Latinoamérica, de tal forma que no importa si eres de México, Perú o de Argentina, tú también puedes leer los cómics de este popular personaje. No obstante, esta no es la única manera en la que te lo puedes llegar a topar. Encontrar muchas de estas por YouTube, dobladas y todo. En la descripción te dejaré algunos links, por si quieres pasar a mirarlas. Pero no solamente ha sido la animación. También existen películas live action de Asterix, las cuales igual copian la trama de los cómics. Y hasta ha habido videojuegos, e inclusive existe un parque de diversiones con temática de Asterix en Francia. Todo ello testimonio de los alcances de esta historieta. Y ahora sí, para concluir, el primer satélite lanzado por Francia en 1965 se llamó precisamente Asterix. En la campaña de París, a la sede de los Juegos Olímpicos de 1992, Asterix aparece en muchos carteles sobre la Torre Eiffel. A Obelix se le menciona en el tema My Golder del grupo King Blues. En 2019, Francia emitió 310 millones de monedas conmemorativas de 2 euros, celebrando precisamente el 60 aniversario de Asterix el Galo. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.